¿Te han dicho que tienes que ser más ágil en tu trabajo? Apuesto a que te preguntaste si tenías que empezar a hacer CrossFit o algo por el estilo. Hoy en día parece que todos debemos trabajar en Agile, incluso los diseñadores, pero ¿alguien sabe qué quiere decir? Hoy en Design Talks charlamos con Francisco Vidal, un Agile Coach y Scrum Master que nos explica en términos simples y sin tanta parafernalia de qué se tratan estas metodologías de trabajo, además de darnos consejos prácticos para mejorar nuestro día a día. Gracias a Francisco, podemos empezar nuestro camino para convertirnos en maestros Pokémon. Bueno, digo, maestros del Scrum o entrenadores Agile o bueno, lo que queramos. Bienvenidos al episodio número 40 de Design Talks, el podcast que te ayuda a ser un sensei del diseño Agile en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a nuestros canales y como siempre un gran abrazo a todos nuestros oyentes habituales y a Santiago, ¿por qué no? ¿Qué más, Santiago? Bien, Andrés, bien. Hoy estamos contentos porque recibimos mucho feedback y mucha interacción después de nuestra actividad de que están haciendo nuestros seguidores. Es cierto, es cierto. Y además de eso, yo debo decir que tenía un miedo, tenía una incógnita acerca de nuestro último episodio y nuestro nuevo formato de discusión hablando barbaridades. No, perdón, opinión sobre un tema, pura opinión. Sí, digamos que hubo opinión, generó opinión, así que funcionó, no estábamos un poco asustados por tener un episodio de este tipo, pero yo creo que podemos seguir haciéndolo, ¿no? Estuvo chévere, no sé si ya nos gastamos todas nuestras opiniones. O sea, lo poco bueno que había llegó ahí, o sea, se fue en ese episodio. No, mentira. Puede ser, hay que intentarlo de nuevo y si no, pondremos algún sonido de relleno en el resto del podcast. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Este episodio 40, Santiago, 40. Llegamos al cuarto piso. 40. En el 50 haremos algo especial, lo prometemos. Entonces, pues es un tema muy interesante, un tema muy de moda, entre comillas, ¿no? Depende del círculo en donde estemos. Exactamente. Vamos a hablar sobre metodología Agile y Scrum, ¿no? Exacto, y les traemos a un invitado muy especial, pero primero, este fue como la preview, hagamos un poco una ronda de saludos a nuestra querida audiencia. Bueno, ¿qué tal si saludamos a Julio Sidmoral, que muy amablemente se unió a nuestra discusión del capítulo anterior? Y nos compartió muchos de sus pensamientos y súper complejos, o sea, súper profundos. Así que yo creo que de pronto podemos contactarlo y ver si podemos hacer algo con él. No sé. Hoy es el episodio de las promesas. pero sí. Nos pareció muy interesante. Porque claramente, digamos que toda esta discusión que él propone, pues es mejor poder desglosarla y hablarla, pero agradecemos mucho a Julio por su participación y te contactaremos. Claro, también a Mariana Pitaluga, que se contactó con nosotros para hablar de teoría del diseño. Nos parece muy interesante más adelante poder seguir con el tema. También a nuestros amigos de Red de Diseñadores, que en todas nuestras interacciones con qué estaban haciendo nuestros oyentes estuvo presente y estuvo compartiendo y comentando, así que gracias. Y muchas gracias también a todos nuestros seguidores, amigos que siempre están ahí, como Aldair y como Rick, como Erika, que siempre están ahí pendientes de qué cosilla aparece.
Bueno, y entonces para continuar con el episodio de hoy, después de nuestra ronda de saludos, hablemos del episodio de hoy que será con un invitado muy especial, con Francisco Vidal. Él es Agile Coach y Scrum Master en Vodafone Italia y nos va a contar un poco, nos va a introducir esta nueva terminología y estas nuevas metodologías como para que no quedemos como ignorantes cuando nos cuenten y nos digan que si trabajamos en Agile o Scrum. Exactamente, Andrés. Fue una charla muy interesante donde Francisco curiosamente no fue presentado, pero Oiga, afortunadamente podemos presentarlo. Qué pena, ¿no? Qué pena con Francisco. Cuando Francisco oiga este episodio, por favor, nuestras disculpas por no haberte presentado a la audiencia, pero bueno, ustedes ya saben cómo funciona aquí. Hacemos lo que se puede con lo que tenemos. Exacto. Bueno, esperamos que les guste. Seguramente les va a gustar toda la información y tips que nos da Francisco, así que no se lo pierdan. Bueno, y en el día de hoy nos acompaña Francisco Vidal, más conocido como Paco, ¿cierto, Paco? Cierto. Buenos días. Él es Agile Coach en Vodafone Italia. Paco, bienvenido. ¿O prefieres Francisco? Va, como prefiera. Bienvenido a Design Talks. Como prefiera, para mí lo mismo. Muchas gracias por tenerme aquí. Bienvenidísimo, Francisco. ¿O Paco? Yo prefiero Francisco. Me siento muy confianzudo diciendo Paco. Ya estamos en confianza. Bueno, no, todavía no, pero bueno. Bueno, hoy te invitamos a Design Talks para hablar de un tema que puede ser muy complejo para muchos de los diseñadores, pero son de esas cosas que están de moda y que hemos escuchado una y otra vez y que no sabemos de qué se trata. Así que por eso te invitamos hoy. Paco es un experto en Agile y en Scrum y en, digamos, todas estas metodologías y hoy nos va a explicar, ¿no?, de qué se trata todo esto. Sí, intento explicarlo. Si en cualquier momento no me explico bien o pido de interrumpirme en cualquier momento con preguntas. No te Somos preocupes, excelentes para aquí interrumpir. estamos. Somos muy buenos para eso, Paco, no te preocupes. Eso me han dicho. Bueno, entonces entremos en materia. Muchas palabras, buzzwords, ¿no? Tenemos Agile, Scrum, Kanban, Sprints, un montón de palabras que muchos no entendemos, así que danos un poco de luz. Paco, cuéntanos de qué se trata esto de, por ejemplo, empecemos con el Agile. ¿Qué es el Agile? A ver, el Agile, digamos que el Agile en realidad es una colección de sentido común en cómo hacer proyectos, cómo desarrollar cosas. Esto digo que es una colección de sentido común porque no han inventado nada nuevo. Es del 1970. Pero allí lo que Y nosotros pensamos que era nuevo. No, un montón de gurús del desarrollo de software se juntaron y dijeron, bueno, estamos viendo cosas que funcionan, cosas que no funcionan, ¿por qué no nos ponemos? Hacemos una lista de cosas que funcionan y los problemas. Y de una vez alguien pone un poco de orden en estas cosas, ¿no? Y entonces allí nació lo que se conoce ahora como el Agile Manifesto para el desarrollo de software, pero que en realidad si lo miramos de cerca, ahora no entro muchísimo en detalle, pero son cosas de sentido común. Por ejemplo, una de las cosas que dice es interacciones entre las personas sobre negociación de contratos, ¿no? Entonces, si tú piensas en cómo hacer un proyecto que dices te cierras en banda en el contrato o intentas entender con las personas, y como mil cosas, ¿no? Y Agile en realidad lo único que dice es te pide, en grandes líneas, es como responder al cambio, adaptarte. Uno de los nombres que se rechazó por marketing era Adaptive en vez de Agile, ¿no? Okay. Digamos que Agile son una serie de principios y valores, y dentro de estos principios y valores hay muchísimas prácticas, infinitas, porque cualquier cosa que respete estas prácticas y vaya a intentar responder al cambio y adaptarse, en realidad lo puedes decir que es Agile, ¿no? Por eso que se ha convertido en una buzzword casi, todo es Agile, ¿no? Me hago un sándwich Agile, no, espera. Digamos que Scrum es una de las más conocidas, es un framework para el desarrollo de software, es un project management, de desarrollo de proyectos. Okay. Y digamos que Scrum... Como una aplicación de Agile. Sí, digamos que es un framework que te da de las reglas muy explícitas, muy directivo,
en el que son pocas reglas, muy difíciles de aplicar y en el que te dejan mucho espacio para, digamos, adaptarte dentro de estas reglas, ¿no? No es una receta, son reglas de buen comportamiento. Y se utiliza sobre todo en Son los mandamientos del desarrollo. No, porque lo gracioso de esto es que muchas veces te dicen, se hace así, pero se hace por este motivo, ¿no? Y si respeta el motivo, haz lo que quieras, digamos. Hasta que tengas claro que más o menos estés respetando los motivos que hay detrás, ¿no? Y dentro de Scrum, que es uno de los más conocidos, digamos que uno de los buzzwords que se oye mucho es el tema de sprint. Un sprint no es otra cosa que un periodo determinado al interno de Scrum en el que empiezas a planificar algo, te mueves dentro de digamos, este tiempo, te da 2 semanas, digamos. En 2 semanas nos vemos con los clientes, con qué se ha terminado, qué no se ha terminado, cómo estamos en el proyecto, y en este momento nos adaptamos. El tema de adaptarse al contexto, sea el contexto del mercado, el contexto de qué es lo que quieren los clientes. Hoy cambio de idea, tengo estos resultados, no es lo que me esperaba, pero cambio, ¿no? Eso es lo que, digamos, te ayuda a Scrum, por ejemplo. Ok. Y de hecho ahí, por ejemplo, conectándome al tema de los sprints, también hay algunas metodologías que han empezado a desarrollarse, diría yo, a partir de esta concepción del trabajo a partir de sprints, ¿no? Por ejemplo, está el Google Sprint, el Design ¿no? Sprint, como metodología, sí, claro, de diseño, ¿cierto? Desarrollo tomando este concepto. Sí, digamos que un sprint, en este caso, es un tiempo limitado en el que espera un resultado que puede inmediatamente después ya poner a la prueba y recibir feedback rápidamente. Ahí, digamos, con este concepto, que es el tema de adaptarse al cambio, está también el Design Sprint, por ejemplo, ¿no? O la parte de cuando hace, en Design Thinking, cuando hace divergencia y convergencia, lo hace 2 veces, precisamente para coger feedback, y luego inmediatamente después hace otro sprint, ¿no? Otro momento en el que exploran muchas oportunidades para luego llegar a una solución concreta o a una posibilidad, ¿no? De acuerdo. Sí, son también un poco formas de trabajo en donde eso, como tú dices, ¿no? Garantiza, entre comillas, un resultado de alguna manera. Puede ser el correcto, no el correcto, completo, no completo, pero como que ayuda a acelerar algunos procesos y alguna tangibilización. Y también digamos que la diferencia fundamental... Como encontrar el sentido común, ¿no? Que tú mismo decías, porque muchas veces como que se desarrollan trabajos que se vuelven monótonos y la gente empieza a perder ese sentido común, precisamente. Sí, digamos que una de las cosas que también hacen Agile es no olvidarte nunca que lo que estás haciendo es para un cliente. Lo que estás haciendo necesita que haya un feedback y ese feedback tiene que ser escuchado. Porque si no, lo que estás trabajando es para cumplir un requisito, que en realidad, que el requisito, digamos que tu producto sea acorde al requisito, tiene la importancia, sí, va bien, muy bien, sí, tiene importancia, pero si al cliente no le gusta, no. Muy bien, ha hecho una cosa que nadie quiere, perfecto. Claro. Si no cumple el brief. Como cliente interno y también como cliente final, ¿cierto? Sí, perfecto, sí. No, exactamente. Bueno, te interrumpimos, qué pena. Entonces estábamos tenemos Agile como que nace como una metodología de desarrollo de software con unos principios, y luego tocamos un poco el Scrum, que es un poco, digamos, una forma en la que se traduce ese Agile y está muy organizada y muy estructurada como proceso. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Digamos que al interno de procesos Agile que respetan, digamos, los principios y los valores de Agile, también está Kanban, que si lo comparas con Scrum tiene, da el golpe cada sprint, ¿no? Cada sprint nos vemos, cada sprint se planifica de nuevo, cada sprint hace como digamos que el ritmo, la cadencia es 2 semanas, 3 semanas, muy, muy estricto. Kanban es un framework también pero no es para project management, es para gestionar el cambiamiento, y se caracteriza con el flujo. Digamos, si tú en sprint lo que haces es, si quiero hacer esto, nos planificamos para 2 semanas, en 2 semanas nos vemos, recibimos feedback y nos cambiamos. Kanban lo que intenta de visualizar el trabajo como si fuera un flujo de trabajo y mirar en ese flujo como si fuera una autovía, dónde están los atascos y mejorarlos. Digamos, no mejorarlos, quitarlos. Entonces, Kanban se focaliza en hacer que el flujo del trabajo sea cada vez mejor y, consecuentemente, hace que se provoquen cambios. Dado que quiero hacerlo mejor, propongo este experimento, propongo este cambio, lo mido, cojo medidas exactas de cuánto tiempo me lleva hacer esta otra cosa, y Kanban se
focaliza en el flujo continuo del trabajo y cambiarlo. En realidad, si no son uno o el otro. En realidad son dos formas que responden a principios ágiles de gestionar el trabajo que hacemos todos los días, del knowledge work, aunque digamos que no es que estamos cargando caja en un camión, el trabajo del grupo software o el desarrollo de software o del diseño es trabajo intelectual, y este tipo de dos approaches que no son, digamos, que no compiten. Tú puedes hacer Scrum y al interno de tu ciclo del sprint Scrum gestionar el trabajo al interno como si fuera un flujo de trabajo, ¿no? Entonces, no son, digamos, no van en competición, pero te dan muchísimos instrumentos que puedes aplicar donde haya senso. Digamos, siempre en Agile se trata de mejorar continuamente. Entonces, si va bien, yo hago Scrum, pero ese te Kanban. No, a ver, si tiene sentido para lo que estás haciendo, cógelo y hazlo. Hay una serie de prácticas, una serie de principios también en Kanban, pero no entro en demasiados detalles. Pero lo importante es, la forma de trabajar Agile se basan en mejorar continuamente el cómo trabajamos. Y para ello te dan muchísimos instrumentos, que un poco también el sentido común de las personas, el hacerlo en una forma que tenga sentido, no empezar a introducir cambios como si mañana terminase el mundo y no medir nada. Y bueno, digamos que es un tema para gestionar el trabajo con un sentido común. Ok, súper. Hay muchas cosas que los diseñadores hacemos que son sentido común, ¿no? O sea, que son simplemente darle orden a las ideas y aplicar un poco de sentido común, que es ¿cómo es que dice? Que es el menos común de los sentidos. Es el menos común. Sí. Por desgracia, sí. Okay. Santiago, hombre, ¿usted por qué me deja ser así de grosero, hombre? Sí, o sea, nosotros comenzamos esta entrevista y no le preguntamos nada. No, pero empecemos con una pequeña, o sea, empecemos o continuemos más bien con una pequeña introducción. Francisco, cuéntanos un poco y cuéntale a nuestra audiencia cómo llegaste a este mundo del Agile, ¿no? Porque se nota que tú sabes, eso sí, no hay nada que... Pero pues qué pena contigo, o sea, me disculpo contigo y con toda la audiencia. ¿Cómo llegaba esto del Agile? Digamos que hice informática, ¿no? Ingeniería informática de sistemas en España. Y cuando estaba terminando me puse a hacer con un amigo de la universidad, nos pusimos a hacer un proyecto entre clases y tal. Y empezamos sin darnos cuenta, luego esto lo descubrí con los años, estábamos haciendo lo que se conoce como Extreme Programming. Es una de las prácticas de programación, sobre todo se basan mucho en la colaboración, en hacer las cosas... para recibir feedback de forma muy rápida. Okay. Y bueno, con los años yo luego me fui a trabajar a Holanda, en Philips, gracias a este proyecto, y en Philips estaban trabajando también con este tipo de metodología. Y después terminé a trabajar en tanto que mientras terminaba mi máster en Alemania, también en Philips, y ahí hacían Scrum y Kanban. Bueno, en realidad hacían una mezcla. Como decía antes, no es que un método funciona, tienes que seguirlo a rajatabla. Al principio sí, pero después te conviene entender dónde puedes mejorar y coger instrumentos o cosas que te sirven para mejorar cómo trabajan, ¿no? Ellos estaban utilizando una mezcla entre Scrum y Kanban. Y después, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar como desarrollador software. En Philips Hue, Smart Lighting, las lámparas inteligentes que cuestan un ojo de la cara, pero son muy bonitas. No, wow. Gracias. Entonces te tenemos que agradecer parte de Smart Light de Philips. Sí. Gracias a ti, muchas gracias. Yo tengo aquí en la casa un par. Sí, trabajaba en la parte el stack de comunicación, ¿no? Los protocolos de comunicación con seguridad y tal. Y ese equipo estaba trabajando con Scrum. Era un equipo muy, muy, muy maduro. Llevan trabajando varios años en Scrum. Y poco después de que yo llegué, digamos que por una reorganización interna, el Scrum Master al final pues, se fue. Era una persona externa. Y a todo eso que me dice mi jefe, Francisco, ¿por qué no haces tú el Scrum Master? Te he visto que está muy bien, te pagamos este curso, intenta hacerlo, ahora te pones con Daniel, os sentáis juntos y tal, y te enseña un poco. Y ahí empecé. Poco a poco, yo al principio hacía, con eso, 90% de mi tiempo estaba haciendo... digamos, programando, y el resto me ocupaba del proceso. Y poco a poco la cosa cambió. ¿Por qué? Me interesé cada vez más en no solo trabajar yo mejor, pero ayudar a los demás a trabajar mejor. Y no en el sentido de eso lo podría hacer mejor, dar órdenes o coordinar, pero más en el sentido de
ayudar a todos, facilitar conversaciones, hacer que las discusiones no terminaran digamos que la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Y es mucho más en el ayudar a las personas a trabajar mejor, pero a aprender ellas a trabajar mejor, ¿no? Un buen Scrum Master, en ese momento empecé a trabajar como Scrum Master, en cierto punto era dispensable. Mi trabajo como Scrum Master es hacer que las personas aprendan a trabajar tan bien que yo no hago falta. Y a ese punto, cogerme otro equipo que podría trabajar mejor y ayudarlos también a llegar a ese nivel. En ¿no? ese momento te elevas. Sí. Literalmente, me elevo de ahí. Desapareces en la penumbra y regresas después. Sí. Es un trabajo muy humano, ¿no? Muy de conexión, de Sí. química con la gente. Sí, digamos que también hablando claro, los programadores muchas veces tienen un carácter muy suyo. Yo como programador también, ¿no? Estudio informática, te puedo imaginar que, digamos, mis amigos de la universidad y tal, digamos que no somos la parte più mainstream de la población, ¿no? Entonces, es una figura al interno de este tipo de teams que va bien la parte técnica. Si tú empiezas, sé que después saldrá un estándar mejor, un framework mejor, pero al final la cosa es que une todas estas cosas técnicas. Si no hay un equipo que sepa trabajar juntos, tú puedes tener todas las mejores tecnologías que esto no sale, no va a ninguna parte, ¿no? Totalmente. Entonces, esto es también como organizarnos en el trabajo, el tema de autonomía, mejorar la autonomía del team, pero hay que estar muy alineado en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en todo este tipo de discurso, el Scrum Master lo que hace es ayudar al equipo a trabajar en la mejor situación posible. Luego, digamos, por cambios también de decisiones familiares y oportunidades, al final dejé de trabajar en Philips y ahora estoy viviendo en Milán, en Italia, y trabajo para Vodafone Italia, en el que aquí he tenido la oportunidad y el placer también de entrar en Vodafone Italia como primer Scrum Master cuando la Digital Transformation, la transformación digital en Vodafone Italia estaba empezando en 2018. Uh-huh. Y aquí es donde se ve realmente el siguiente paso de Agile, porque Agile en el software ha nacido en el software. En Vodafone Italia lo que estamos viendo es salir de la comfort zone de Agile, que ha estado siempre el software, y aplicar Agile en otros contextos. Digamos que actualmente en Vodafone Italia se aplica en el marketing, obviamente se aplica en el desarrollo software, pero no en el desarrollo software visto como el team de software. Por ejemplo, para la Vodafone App, la app de Vodafone, las personas de design, de UX UI, trabajan con el team, digamos, con el equipo de desarrollo, con los desarrolladores directamente. Colaboran juntos, también con el marketing y también con las personas que gestionan los canales de comunicación, por ejemplo, los dealers o los que están en las tiendas y tal, ¿no? Entonces, claro, digamos que ha salido un poco de casa y ahora se está expandiendo porque si tú miras los valores y los principios, en realidad no te está diciendo nada que sea muy nuevo. Intentamos de mejorar siempre cómo trabajamos, pero lo hacemos con un orden, lo hacemos con un método y intentamos siempre hacer que las personas sean conscientes de este trabajo y sean ellos responsables. No es que tiene que llegar mi jefe a decirme eso se podría hacer mejor porque no estás perdiendo el tiempo. No, autocrítica, cada uno de nosotros miras tu proceso de trabajo. Chavales, aquí en esta parte estamos perdiendo un 20% de nuestro tiempo. ¿Podemos bajarlo un 10%? Ok, sí, venga, nos sentamos juntos, vemos cómo se puede mejorar y de forma orgánica, con cambios pequeños, pero midiéndolo, como si fuera la evolución, ¿no? Cada vez se produce un cambio. Si el cambio es bueno, se queda. Si el cambio es malo, lo tiramos, ¿no? Mucho de experimento. Chévere. Es interesante porque, por ejemplo, metodologías como el Design Thinking buscan un poco lo mismo en ese sentido, ¿no? En poder criticarse a uno mismo, hacer iteración de procesos, encontrar los problemas, redefinirlos, experimentar, prototipar, etcétera. Sería muy etcétera, ¿no? interesante como un cruce, ¿no? De las dos, como un Design Thinking cruzado con Agile, sería muy interesante. Sí, yo no sé, en realidad, si cogemos lo que son las bases de Design Thinking, porque soy un ignorante en esa materia, lo digo sin escrúpulos. Nosotros también. Muy bien. Bueno, hagamos como si no fuera eso. Y coges lo que son los principios y los pones al lado de los que son de Agile
si no me equivoco, serán primos hermanos. Más o menos serán iguales, porque en realidad lo que tú dices es de sentido común. Empecemos a hacernos las preguntas de por qué, no el tema de cuando se comienza a responder ¿y por qué será así? Porque se ha hecho siempre así. Es un problema. Este tipo de metodología lo que hace es pongamos en duda todo para intentar cambiarlo para mejorar, porque si no lo pones en duda no hay oportunidad de mejoría ninguna. Francisco, y digamos, ¿cómo entender para qué es bueno y para qué no es bueno, por ejemplo, el Agile, ¿no? O sea, ¿cómo saber cuándo usarlo y cuándo no usarlo? Ahora, el Agile, yo lo que haría en cualquier situación, yo creo que sería de valor mirar lo que hacen los demás y hacerte las preguntas de no puedo mejorar nada o puedo mejorar algo, ¿no? Eso yo quiero que se aplica a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y eso no está dentro de Agile, están en los valores y principios. Pero yo ahora lo miro de otra óptica, del tema de estoy trabajando, las cosas funcionan, quiero mejorar. ¿Tiene sentido empezar a aplicar metodologías ágiles o no? Digamos, si tú haces una cosa mecánica que es, la solución es esa, hay una best practice, hay poca variabilidad, o no tienes que cambiar. Digamos que Agile es perfecto cuando tienes que adaptarte al cambio, sea un cambio de mercado, un cambio de requisitos para el cliente, un cambio de tecnología, un cambio... Si tienes que cambiar porque está cambiando tu contexto, tiene sentido. Si las cosas son estáticas, siempre así, continuará siempre así, yo diré, el overhead, el trabajo extra de intentar, digamos, hacemos Scrum, vale, pero ¿para qué? Empezamos siempre el por qué. Esa pregunta es fundamental cuando quieres cambiar cualquier cosa, es ¿por qué? Porque si no, lo que haces es cambiar por cambiar y luego lo que puedes terminar haciendo es hacer un problema en vez de una solución, ¿no? Entonces, para las cosas que son cualquier cambio genera trauma, ¿no? O sea, sí, es la naturaleza del cambio y sobre todo los seres humanos que no queremos cambiar. Así que el sobre cambio todo la siempre... resistencia al cambiamiento es un tema con Agile, seguramente. Uno de los principales problemas es el miedo al cambiar las cosas. Por eso que también en este tipo de situaciones empezar por el por qué es fundamental, porque si no hay motivo para cambiar, en los informáticos decimos, si funciona y no tienes que cambiar, no lo toques. Eso es la regla. Muy en bueno. informática vale. Está hecho como... mal, el código no sí, es si feo. funciona, no lo toques. Déjelo quieto, vea si funciona, déjelo. Así se demore 10 minutos en cargar, déjelo. Pero es un tema del coste con el beneficio. ¿Cuánto te cuesta cambiar una cosa con el beneficio que te comporta, ¿no? Claro. En este sentido, cuando las cosas son... cuando no hay una solución obvia, cuando es un tema complicado de que hay muchas posibilidades que se pueden hacer, pero no sabes cuál es la mejor y te gustaría probar o coger feedback en modo eficaz y consistente en poco tiempo. En ese tipo de contextos yo diré, tiene sentido empezar a mirar metodologías ágiles. Y digo empezar a mirar porque no es que tienes que llegar, no necesariamente tienes que llegar, tirar todo lo que estás haciendo y empezar de cero. Ahora ha llegado este señor que sabe mucho de estas cosas, que no sé lo que son, y hacemos ágil todo. No, a ver, entiende por qué lo queréis hacer. Además, como por arte de magia, ¿no? Porque esa es otra cosa. Ahora todo es Agile, ¿no? Entonces... No, te lo digo así. La gente se piensa que ahora aplico Agile por ciencia infusa, no sé por qué motivo, se lo ha dicho, no sé, un investigador o alguno de McKinsey, que no lo sé. Llegan aquí, ahora, Agile, todo y todos con esta receta porque lo han hecho en esta otra compañía. Atención, Agile, si estás haciendo eso, lo que estás haciendo es un problema, estás creando un desastre. Claro. Agile se trata de contextualizar cómo estás trabajando, ver qué prácticas se podrían aplicar, con qué objetivo en mente y empezar a hacer cambios en modo de forma que te lleve a una ventaja competitiva en adaptarte al cambio. Súper. Bueno, Francisco, antes de irnos a la pausa, cerremos este segmento con... cuéntanos en una frase para ti, que digamos que trabajas como Agile Coach y que de pronto no eres directamente un diseñador. Para ti, ¿qué es el diseño? ¿Qué hace el diseño? Cuéntanos rápidamente. Digamos, el diseño para mí es lo que hace que cuando pruebas un servicio, un producto, o tienes un contacto con una compañía que te hace que quieras seguir usándolo o quieras tirarlo por la ventana después. El producto o el servicio puede ser buenísimo, pero si el diseño no está o es malo, no lo uses.
te vas a otra persona o a otro servicio, a otra compañía que te da lo mismo, pero con un mejor diseño. Es lo que, digamos, se come por los ojos, se dice también en España, ¿no? Que ¿Sí, cómo qué? ¿Perdón? se come por los ojos. Lo que hace es que te comes por los ojos, sí. la vista, el sentido, la experiencia, tú puedes estar vendiendo una cosa maravillosa, pero si no tienes diseño, no estás vendiendo nada. Está buenísimo. Sí, Santiago, tenemos una responsabilidad Sí, importantísima. además que me siento muy identificado porque me ha pasado lo de querer tirarlo por la ventana mientras lo estoy haciendo. O sea, mientras lo estoy diseñando, me ha pasado que quiero tirar eso por la ventana. Entonces estoy muy identificado. Es un early feedback. Con tal de que no sea tirar a alguien por la ventana, todo está perfecto. Bueno, amigos, vamos a hablar un poco de cómo funciona este proceso y algunos ejemplos de la experiencia de Francisco en la segunda parte del episodio. No se la pierdan. Bien, Andrés, seguimos con nuestra muy interesante charla sobre Agile con Paco. Y pues bueno, ¿qué tal si comenzamos ya estamos de este confianza, segmento? Paco. Ya, Sí, ya. ahora. Sí, ya me siento un poco menos Francisco, confiado. Paco. Como de la casa. ¿Qué tal si arrancamos charlando un poco más, profundizando sobre cómo sería un ciclo típico en Agile? Vale, en Agile, ahora hablando de ciclo, normalmente se habla más de Scrum, entonces haré ahora mucho más en profundidad la parte de Scrum. Sí. En Scrum, digamos que un ciclo, un sprint, como se llama, un sprint, digamos tiene una duración media en torno a las 2 semanas, 2-3 semanas. Se recomienda siempre hacerlo menos de un mes, y el motivo es que, siempre comienza por el porqué. El porqué se hace de menos de un mes es porque no quieres trabajar demasiado tiempo sin recibir feedback, ¿no? Y sin dar la oportunidad a mejorar o cambiar algo. Cuando empieza un sprint, imaginamos que acabamos de terminar el sprint anterior y se comienza con un planning. Un planning en el que nosotros tenemos una lista de cosas que hacer, lo que se llama un product backlog, para hacer mi producto o lo que sea. Tengo un backlog, una lista de cosas. Era mi lista de la compra, ¿no? Estoy en casa, tengo que hacer un puñado de cosas y tengo mi lista de todo lo que me gustaría hacer en los próximos 2 meses. Pero digamos que me quiero focalizar esta semana, hagamos un sprint de una semana en mi casa, estoy de vacaciones, tengo muchas cosas que hacer, y me planifico, ok, esta semana yo creo que consigo hacer esto, 3 cosas, 4 cosas, Sí. y creo que lo puedo hacer porque el tiempo que me lleva en una semana está dentro, ¿no? Más o menos llego. Y organizamos la familia. Sí. Y dice, a ver, ¿estáis todos de acuerdo? El team, el equipo dice, sí, estamos de acuerdo, nos llega, si nos llega. Y dice, venga, empieza el sprint. Entonces, al principio de la semana, bueno, ahora todos los días, por la mañana, nos sentamos delante a esta Scrum Board, que no es otra cosa que todo el trabajo que tienes que hacer dividido en varias categorías, en categorías de estado, digamos, to do, doing, done. El proceso más simple que existe es, tengo que hacer esto lo estoy haciendo, está ya hecho, ¿no? Y todos los días te ves 15 minutos, lo que se llama un daily scrum, te ves con todo el equipo 15 minutos y te planificas, ok, de hoy a mañana, ¿qué hacemos y qué podemos terminar? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Tienes las 3 preguntas típicas, ¿qué hice ayer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer hasta mañana? Y si tengo algún problema en hacer lo que pretendo hacer, ¿no? Ese es el formato típico que luego con team mucho más, digamos, más duro se va cambiando, pero bueno, todos los días 15 minutos. Luego, después de la semana, digamos, si va bien, durante la semana nos podemos ver para lo que se llama un backlog refinement. Podríamos ver lo que se podría hacer la semana que viene, pero de forma muy, muy informal, sin hacer ningún evento ni nada. Entonces, empezamos, hacemos un planning de una semana. Todos los días nos vemos 15 minutos y al final de la semana, el último día, nos vemos todos y digamos, a ver, de todo lo que habíamos dicho, ¿cuánto hemos hecho? El llamado sprint review. Okay. Te metes con todos los clientes o los responsables y tal. Si puedes mostrar algo, una demo, ya digamos real del producto en mi casa. Mira, he puesto este armario. Ve el armario. Perfecto. Recibes feedback y dices, bueno, pues ese armario, ¿no tendrías que poner las baldas más arriba o están demasiado juntas? Recibes feedback. Y de este feedback con el product owner, lo que sería, digamos, el último responsable del producto o del servicio, se incorpora este feedback a la lista de cosas que hacer la semana que viene. Entonces,
ahora mismo, lo que digamos, la primera iteración, el primer ciclo se ha terminato y hemos hecho una parte de continuous improvement, abbiamo fatto lo che si chiama inspect and adapt. Io miro lo che è stato hecho y adapto lo que haré con el feedback que he recibido. En Scrum se hace feedback non solo en el cosa, en el qué he hecho, el qué, el what, pero también el cómo lo he hecho. Inmediatamente dopo o antes de la review, el equipo se ve solo, digamos, en intimidad, la familia dice, a ver, chavales, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Hemos trabajado bien? ¿No hemos trabajado bien? Cosas que podemos mejorar para que la próxima semana, cuando trabajemos como un equipo, trabajemos mejor. Entonces, ese meeting se llama retrospective, es una retrospectiva, en el que nos focalizamos en el cómo hemos trabajado. Y entonces, al final de los sprints, hemos hecho, junto a los clientes o, digamos, los que están interesados en lo que hacemos, hemos recibido feedback en el cosa, en el qué hemos hecho, y hemos recibido feedback de nosotros mismos como un team, siempre en la perspectiva de queremos siempre mejorar cómo trabajamos, el cómo hemos hecho las cosas, ¿no? Total. Y en ese momento, digamos, venga, planificamos la siguiente semana. Total. En el Agile, todos estos son ceremonias, ¿cierto? Son muy importantes, actualmente, ¿no? Y se como llaman... decía Sí. Paco, hay cosas que son de sentido común y que, porque parecen tan obvias y tan lógicas, luego se ignoran, ¿cierto? Entonces, pues, por ejemplo, pues yo he tenido alguna experiencia trabajando, pues, no rigurosamente, debo decir, con metodología Agile, pero sí, digamos que tomando algunos de los elementos que la metodología tiene, digamos, al trabajo, pues, de cada día. Y les cuento un par de cosas. Uno, el tema del daily Scrum. O sea, que nos veamos temprano para decir, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿En qué nos vamos a focalizar? Y si hay algún problema. O sea, hay varios problemas ahí. Por ejemplo, que la gente empieza a contar y a explicar en el detalle de qué se está hablando. Digamos que uno de los anti-pattern muy usuales, digamos, muy normales, también es no solo que se vaya en profundidad solamente para justificar tu tiempo. Sí. A ver, no me interesa. Claro. El Scrum Master lo que tiene que hacer en ese tipo de situaciones es decir, chavales, el objetivo de este meeting es alinearnos para terminar lo que hemos empezado o para hacer la máxima cantidad de trabajo hasta mañana. No me interesa que justifiques si te has tomado un café, si te has ido a dar una vuelta, si has tenido esta reunión con este y un pesado. Y ahí Claro. Eso es, digamos, el facilitador tiene que ayudar a ese tipo de situaciones. Los teams maduros normalmente evitan este formato a cierto punto porque permite muy fácilmente que vayan a un status report. O sea, yo te digo mi lista de todo lo que he hecho desde ayer. Ok. El focus tiene que ser en el trabajo. Y ahí me conecto con otro tema que es muy fuerte para las personas que están iniciando, ¿cierto? Y es este tema de este... que parece que hay hipercontrol, ¿cierto? Entonces eso de tener que cada día vernos y decir, bueno, mira, yo estuve trabajando en esto, y hoy quiero trabajar en esto y en esto, se convierte en una cosa difícil para la persona misma, porque dice, oiga, yo quiero, o sea, yo estoy trabajando, o sea, ¿por qué tengo que estarle contando cada detalle? Eso me he dado cuenta que es o sea, en lo personal estuvo de las cosas difíciles al inicio, pero también con el team cuando uno trabaja es como... Yo siempre lo digo como, oiga, esto es normal y es difícil al inicio, pero un poco de confianza. A mí me gusta mucho en esas situaciones, yo creo que funciona muy bien digamos, Kanban tiene un modo de hacer, digamos, este tipo de reuniones que es un poco distinto, que para mí funciona muy bien cuando el equipo se siente un poco... presionado. Digamos, controlado, presionado por la atención. Y lo que hace es, en vez de hacer el giro de las personas, ¿no? Dime en qué estás trabajando y tal, cambia completamente el foco de la conversación, se mueve hacia la Scrum Board o la Kanban Board, que es las actividades. Lo que hace es visualizas todas las actividades que están haciendo y tú hablas de esa actividad. Entonces empiezas de la parte de las actividades que están más cerca de ser terminadas y empiezas a preguntar, ok, ¿cómo estamos en esta situación? No te interesa tanto quién está trabajando, porque la persona dirá, yo estoy trabajando en eso, bueno, y podemos ayudarte en algo. Y entonces lo que provoca es que la atención no es su la persona, no es de microcontrol, la atención es su trabajo y digamos, el sentimiento en el team es cómo podemos ayudarte a terminar eso y crea muchísima colaboración. Buenísimo. Y entonces el foco de la atención cambia completamente. Muy interesante.
Muy chévere, Y muy gracias chévere. por el consejo, lo voy a... Es un clásico, en realidad. Total. Bueno, y Cuando se habla en términos de nosotros, ya la cosa se distensiona mucho más. Y bueno, y el otro comentario que quería hacer es que el tema de la retrospective, ¿cierto? Que es muy importante también en los procesos de diseño, ¿no? Que es poder tener el feedback. Es una cosa que, como tú decías, muchas veces se concentra en el cosa, ¿cierto? En lo que producimos, en lo que hicimos y no en el cómo lo hicimos. Y yo creo que eso es una de las cosas más subvaloradas, pues porque nos permite de mejorar, ¿cierto? Y muchas veces cuando uno propone la retrospective, ¿no? Dice, oiga, veámonos, la gente dice, venga, pero es que ya lo hicimos, ya se acabó, necesito continuar, ¿no? Ese es otro tema. No se entiende la Sí, importancia, ¿no? de la situación, digamos que de la retroalimentación permanente. Sí, es como el típico ejemplo de no tengo tiempo para mejorar, déjame trabajar. Tal cual, tal Dices, cual. es como, ¿perdona? Total. Por eso a mí me gusta mucho separar los dos momentos. En Scrum es mandatorio, es obligatorio separar los dos momentos. Uno es, nos vemos para intentar entender qué se puede mejorar en el producto o en el servicio, el qué, what en inglés. Y el otro es el how, el cómo hemos trabajado y separarlo. Muy importante en la retrospectiva es que que haya una persona que sea claro quien facilita la conversación. Tiene que ser una persona que no entre en la discusión propia, en lo específico de la discusión. Y para eso hay mucho material, digamos, está una página web que se llama Retromat, en el que puedes buscar muchísimos formatos, porque el problema de la retrospectiva es que en cierto momento se vuelven aburridas, porque es siempre lo mismo, ¿no? Sí, he hecho esto. No. También hay un libro muy bueno, se llama Agile Retrospectives, Making Good Teams Great, de Esther Derby, que es un clásico. Súper. El libro es, digamos, yo he tenido la situación en la que estaba en un equipo y la retrospectiva era, en cierto momento era una cosa, digamos, era siempre lo mismo. Okay. Pero este libro te ayuda, también te da mucha estructura, porque la retrospectiva no es que te sientas y empiezas a hacer un brainstorming de qué es el capullo que ha hecho esto mal y tal. No, te sientas y con una estructura definida y con, digamos, la primera regla de la retrospectiva es que, más o menos la estoy parafraseando porque no me la sé de memoria, es hoy en esta reunión, digamos, lo que se da por hecho es que todo cuanto ha estado hecho en este sprint, la persona que lo ha hecho ha sido con la mejor intención, con todo el conocimiento que había a disposición en este momento, siempre obrando al favor del equipo, ¿no? Okay. Claro. Eso es una precondición para una discusión sana, porque si no se abre realmente un follón. Se abre la caja de Pandora de la He tenido- toxicidad laboral. Sí. Pero que muchas veces también es bueno que se abra de cuando en cuando Bueno, de forma controlada. Total, sí, claro. Porque si no, crece el monstruo De la tensión. del descontento. Sí, Ujú. sí, tal cual. Paco, ¿qué tal si nos cuentas un caso Sí. que recuerdes mucho, donde, no sé, al principio del proyecto todo haya sido un relajo absoluto y al final haya aparecido un resultado excelente que tú digas, no, esto sí es, es increíble que haya sucedido? Sí. Por ejemplo, cuando trabajaba en Philips, dejo los detalles un poco en el aire. En cierto momento éramos un equipo muy rodado, ¿no? Sí. Bueno, nos comíamos el mundo, somos los mejores, ¿no? Sí. Y en cierto momento la compañía ha decidido reorganizar y ha cambiado completamente de los equipos sin preguntar a ninguno, como ellos pensaban que era más eficiente, ¿no? Sí. El cambio, digamos, tenía un impacto en todo el desarrollo que estaba debajo. Y al principio, en realidad, nosotros hemos dicho, ¡buah! Parece que está andando bien, no, ningún problema. Y hemos continuado un par de meses, 6 meses. ¿Qué ha pasado? Muy relajados todos, muy contentos, porque en realidad estaba funcionando la nueva organización. Sí. Y éramos los reyes del mundo, ¿no? En cierto momento ha llegado el momento de lanzar un producto nuevo, Ujú. en el que, como estábamos muy relajados, cierto tipo de buenas prácticas o sentido común, como decíamos antes, nos hemos relajado también. Y nos han hecho los controles que tienen que hacerse. La ¿Qué ha pasado? peligrosa Al zona de confort. Obviamente, sí. Hemos incumplido nuestras propias reglas y Scrum lo hemos empezado a aplicar mal directamente, porque era un poco dar por casa, como te apetece, total, somos tan buenos que... Y lo que pasa es que un mes antes del lanzamiento de este producto,
nos hemos encontrado con el hecho de que había un error en el sistema que después de, creo que era 50 días, porque en tecnicismo es 50 días son los milisegundos que hay en 32 bits, más o menos. Okay. El producto se rompía, no funcionaba. Ah. Ya está. ¿Qué? No. Obviamente este problema ha salido a la luz después de que todos los productos estaban ya enviados, fabricados y tal, con la versión de software que era. No. Entonces ha empezado la carrera, pero la carrera absoluta en el que lo primero que hemos hecho es, chavales, todo como estaba antes. Porque antes estaban funcionando las cosas y hemos empezado lo primero que hemos hecho ha sido meter un parche para que, digamos, un workaround, para evitar que fuera un problema. Y luego intentar descubrir primero, cómo solucionar el problema de forma consistente. Y segundo, que no funcionase más. Luego lo que hemos hecho es intentar, luego hemos hecho retrospectivas, hemos hecho post-mortem que se llaman. Y lo que ha salido es, no funciona, pero no funcionaba porque no estábamos haciéndolo. Era Scrum, digamos, en Era el papel. inspirado en Scrum. Sí, todos decíamos que sí, pero lo que estábamos haciendo era cada uno estaba lo que le daba la gana, más o menos. Y todos los controles estaban saltando por comodidad, y entonces el problema es una experiencia muy mal y no ha funcionado por el hecho que hemos perdido la esencia propia de todo el proceso, que es el continuous improvement, el mejorar continuamente. Claro. Y el siempre hacer esa pregunta que da fastidio, ¿no? Pero no podemos hacerlo mejor, ¿no? Claro. Este tipo de preguntas. Estamos todos cómodos, todos tranquilos. Lo que ha pasado es que al final no lo sabes, pero a cierto punto alguien destapa, tira de la manta y sale todo por los aires, ¿no? Entonces, Hay que tener cuidado. muy difícil esa situación. Sí. Y es donde más aprende uno, ¿no? En esas situaciones de, no, ¿y ahora qué hacemos? como que Sí, se siente uno en otro estado Pero mental. el problema es que la parte más... Sí, va en emergencia pura. Pero lo bueno es que una cosa que hemos entendido, que entendimos muy bien, es que el tema de la gestión de las emergencias Interesante. funcionó muy bien el disminuir las cosas que se hacían al mismo tiempo, lo que se llama el WIP limit, el Work in Progress limit, Ujú. para entender muy bien cuáles son los efectos de los cambios que estamos haciendo. Que es un tema que luego he visto siempre que está cambiando algo, la gente le viene el ansia, empieza a cambiar cosas sin orden, y no se para ni siquiera luego a medir cuáles son los efectos del cambio. Esto es peor que el problema mismo. No, porque al final lo que hace, eso es uno de los errores típicos, es empezar, venga, hacemos retrospectiva. Para el próximo sprint nos cogemos 25 acciones para mejorar. No, espera. Claro. ¿Qué estás haciendo? Estás cambiando todo, Sí, claramente. Sí. Es lo mismo que cuando haces A/B testing. No puedes hacer A/B testing y no medir nada. Totalmente. ¿Qué te dice? No puedes A/B testing y no tener todas las métricas en su sitio, todo el reconducir los resultados a qué ha sucedido exactamente. El mismo principio. Total. Pues mira, ya que tocamos el tema, ¿por qué no entramos a nuestra sección de los 3 sí y los 3 no? En este caso de la aplicación del Agile, ya que nos estabas contando una cosa que no se debe hacer. Totalmente. Sí. Una de las cosas que no se puede hacer es cambiar las cosas sin medir los resultados y sin control. Limitar el trabajo, aunque los experimentos que hacen trabajando en Agile tienen que ser limitados a algo que puede medir, y luego el objetivo siempre es las cosas que funcionan tienes que potenciarlas y las cosas que no funcionan tienes que disminuirlas, ¿no? Ujú. Si no eres en grado de hacer experimentos que vayan en esa dirección, estate quieto y mete tu sistema en la condición de poder hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Claro. Una otra cosa que no se puede hacer es ir al vecino, ver que lo que él está haciendo funciona. Copio, me lo traigo aquí y lo hago. Gravísimo, claro. En el sentido de lo que funciona en este equipo de trabajo, y equipo de trabajo lo puedo ampliar a compañía. Yo no puedo ver lo que hace Spotify, por ejemplo, por decir un ejemplo, y pensar que en mi compañía, aplicando lo mismo, va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque no, ellos han llegado ahí, lo que estás copiando es el resultado, no el proceso. El proceso ha hecho que su resultado se haya adaptado a la su realidad. Claro. No puedes pensar que llegas con la receta, ¿no? No es una receta de cocina. Ujú. Importante. Eso Además es algo de no hacer. Sí, claro. Estás viendo
el 1% de lo que ha sucedido. Y si copias ese 1% no te va a servir para nada. Absolutamente para nada. Claro. Luego, digamos, como Spotify, hay otros modelos, yo sé, Safe, por ejemplo, es otro modelo que lo que hace es que hace sentir muy cómodo al upper management, a los jefes, Sí. porque es cambiar todo para no cambiar nada. Es una receta, la sigue, y lo que hace es restringir el cambiamiento, el cambio, la evolución a la parte más baja de la compañía, ¿no? Y eso es otro tipo de... Igual que el modelo Spotify, llegar... el así llamado, no es un modelo, pero bueno, Sí. llegar y aplicarlo directamente, lo que estás haciendo es un jaleo, porque estás provocando un cambio que no conoces, no lo entiendes y piensas que los resultados son los mismos que en la otra parte, ¿no? Claro. Sí, entonces, eso quiere decir pues que hay o sea, ¿qué es lo que habría que hacerse? Aplicar la metodología e ir descubriendo qué es lo que funciona o no dentro de mi cultura organizacional, Sí. mi contexto. Mis capacidades. Sí, en realidad hay formas, digamos, dependiendo de qué estás utilizando, hay formas que se conocen, que funcionan para empezar, ¿ok? Entonces, el empezar no es un problema, el problema es mantenerlo. Okay. Porque, digamos, la receta funciona cuando... Es como en la película de Karate Kid. Al inicio, el señor Miyagi le dice al chaval, tienes que hacer así y basta. Y el otro no entendía por qué. Luego, con el tiempo, la persona empieza a conocer por qué está haciendo eso y empieza a construir encima y a desarrollar, digamos, habilidades basadas en lo que el otro le ha enseñado, pero no específicamente lo mismo, no está copiado. Ujú. Luego, con el tiempo, en una tercera fase, se consigue que la persona, en este caso la persona de Karate Kid, desarrolla por sí mismo nuevas cosas que no le ha pasado al maestro. Entonces, en Agile más o menos funciona lo mismo. Al principio empiezas con una receta. Por ejemplo, Scrum, hay un modo de empezar fácil. Hay una receta, pero no es una receta y la tienes quieta. Son recomendaciones explicándote el porqué. Lo mismo con Kanban. Hay una cosa que se llama Static, que es un método que lo aplicas para empezar con Kanban, ¿no? Ujú. Y luego, lo importantísimo es meter un sistema por el que recibes feedback, no solamente en lo que haces, el cómo lo haces. Medir y evaluar. Y eso, más o menos, te lleva de tu sistema inicial a una cosa que funciona, uno, en el momento histórico en el que está tu grupo de trabajo, tu compañía o lo que es, y dos, en tu contexto de mercado, tu contexto de la gente que forma parte de ese team, de ese equipo, ¿no? Entonces, el problema es que si quieres vender puerta a puerta Agile, no lo vas a conseguir, porque el problema es que necesitas mucho trabajo porque no hay una O receta. sea, es todo un poco artesanal. Claro. Bueno, entonces, No, el artesanal, lo que hay son muchas buenas prácticas, pero no necesariamente van a funcionar de donde tú estás. Y hay algunas best practice, algunas, pero va todo supeditado, va todo puesto en el contexto, en tu contexto, es el problema. Claro. Por eso que no es tan fácil. Claro. entonces aquí de Santiago. Lo más importante es asimilar, ¿no? Digamos que si se asimila el contexto, si se asimila la necesidad, tal vez ahí la aplicación sea coherente. Sí, una de las cosas de hacer absolutamente es informarse. Porque cuando estás haciendo este tipo de trabajo, por ejemplo el mío, es importante tener en tu caja de herramientas muchas herramientas, Ujú. solamente porque no sabes cuál es la que te va a servir. Claro, claro, tal cual. Entonces, para hacer Agile, no vas a saber si va a funcionar o no, pero tienes que saber qué tienes que probar o qué sería bueno probar. Obviamente, cuanto más grande es tu caja de herramientas, probablemente encuentras la herramienta que te sirve, pero al menos has probado 5 o 6. No te tienes que preocupar, pero tienes que reconocer si funciona o no. El tema de la mejoría continua. Ujú. Claro, claro. Y el conocimiento que entrega la experiencia de la retroalimentación permanente, del enfrentamiento a nuevos retos, ¿no? Sí, y en esto también es muy importante la experiencia, ¿ok? No digamos que tienes que tener no sé cuántos años de experiencia y tal. Una cosa que se puede hacer para la experiencia es aprender de los errores de otros. Tienes que ir a una conferencia, ve una conferencia. Tienes que leer mucho, lee mucho. Pero no digas, tengo no sé cuántos años de experiencia, no he visto tanto. No, en un mundo ultra connected, que como lo tenemos ahora, es imposible no tener información. Infórmate, lee mucho y experimenta. Total, muy, muy importante.
pues, incluso como profesional, ¿no? O sea, y mucho más importante, Claro. pues, como para poder aplicar Agile. ¿Tienes otra recomendación de oro para cerrar nuestro episodio? Están sobre buenísimas. Agile? Digamos que el feedback, el saber recibir feedback es fundamental en Agile y también darlo, pero darlo que sean feedback siempre constructivos. Digamos que todo se basa en feedback. Y el saber escuchar y también el pedir feedback, porque tantas veces el feedback que nos viene dado es feedback que no hemos pedido. Un feedback que no has pedido, normalmente te lo coges de otro modo, ¿no? El pedir feedback, yo qué sé, a lo mejor una vez al mes, con las personas que trabajan normalmente todos los días, oye, ¿podría darme un feedback? ¿No? Es una pregunta que ninguno es habituado a hacer, porque te expone mucho como persona y como profesional, ¿no? Claro, claro. Pero muchas veces te sorprendería lo que tú, de buena fe o con la mejor de tus intenciones, has hecho y cuál ha estado el efecto en realidad que ha causado o cómo ha estado percibido por la otra persona, ¿no? Importantísimo importantísimo. Hay que exponerse. O sea, Claro. todas estas metodologías, entonces tenemos problemas con el control, tenemos problemas con exponerse como profesional. Sí, sí, sí. No, más, el problema muchas veces con los equipos es que es un problema de fiarse de los jefes, de confiar en tus compañeros. Es un tema humano y tantas veces, sobre todo yo lo he visto mucho porque viniendo de una ingeniería, muchas veces los temas de relaciones humanas, de tal, es un cliché, es un estereotipo, pero como todos los estereotipos hay una parte de verdad detrás, ¿no? Y es uno de los grandes problemas por el que no se trabaja mejor. Totalmente. Esta falta de comunicación, esta falta de... Y de habilidades comunicativas, ¿no? Y humanas, digamos, de proximidad hacia las personas. Bueno, Paco, te agradecemos muchísimo por toda esta información, todo este conocimiento. Discúlpanos por haberte metido de pronto en dificultad. En este libro tan enorme. Sí, sí, sí. Me he divertido mucho. No, pero muchas gracias. Yo creo que nuestros oyentes han podido escuchar algunos, o sea, como al menos entender de qué se trata todo esto, al menos en un alto nivel para que no sea otro idioma, ¿no? Que puedan entender un poco de qué les hablan cuando se habla de Agile, cuando se habla de Scrum, o sea, algunos insights les pudimos pasar hoy. Espero que sí, y siempre digamos, pidiendo feedback. Si cualquiera de los que nos están oyendo quiere dejarme un feedback luego por cualquiera de los canales o LinkedIn o lo que sea, que mi nombre es Francisco Vidal Meca, se puede encontrar. Muy contento de recibir feedback. Bueno, muchas gracias. A nosotros también, amigos. Por favor, díganos que, aunque lo sabemos que... Atención a lo que Recuerden, pregunta. aquí en Design Talks la mejora continua es compleja, está difícil, pero por favor, queremos retroalimentación. Absolutamente. Bueno, esperamos que les haya gustado, que haya sido útil para ustedes esta introducción al Agile. Y no se pierdan, bueno, recuerden siempre compartir este episodio, compártanlo con sus amigos, con la familia, las tías y todo el mundo. Síganos en nuestras redes sociales y bueno, no se pierdan un nuevo episodio de Design Talks los jueves como siempre. Chao Santiago, chao Francisco. Chao a todos. Hasta luego, gracias. Una ventana cerrada, tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar, no quería Uy, pero yo soy re malo para empezar, Andrés, empiece usted, porque si no empezamos, Entonces empezamos empiezo yo. muy mal. O sea, si empiezo yo, empezamos muy mal. Menos mal esto está grabado, porque esto tiene que Bueno. escucharse.